Si te animas a caminar conmigo por Barasdin, te sorprenderás de encontrar objetos cyberpunk en plena calle. ¿Te imaginas combinar lo antiguo con lo futurista? Comencemos este recorrido que te enamorará de esta ciudad. Saludos a todos. Barasdin es conocida en Croacia como la Pequeña Viena, debido a su arquitectura barroca y rico patrimonio cultural. A solo 90 kilómetros al norte de Zagreb, caminar por Barasdin se percibe como una ciudad distinguida que recuerda la grandeza del imperio austrohúngaro. ¿Te gustaría saber por qué se le compara con Viena y qué secreto se esconde en su arquitectura? Pues acompáñame en esta ocasión caminando por el centro de Barasdin, descubriendo un poco de su historia y algunas curiosidades. Sean todos bienvenidos. Sobre pequeñas calles peatonales se observan las fachadas en colores pastel de algunos edificios históricos y no pocos palacios que se irán encontrando y que demuestran la importancia de Barasdin, no solo en la arquitectura, sino en un breve tiempo en el que fue, por el espacio de 1767 a 1776, la capital de Croacia. Solo es llegar a la plaza principal para ver la perfecta conservación del casco antiguo, siendo primero lo que capta nuestra atención el Palacio Municipal de Barasdin, conocido como el Ayuntamiento. Es una edificación emblemática situada en plena plaza principal, construida en 1523. A lo largo de los siglos ha mantenido su función como una sede administrativa, siendo testigo de numerosos acontecimientos históricos y políticos. Desde esta plaza principal, con la resaca de fiestas navideñas que están por terminar, podemos seguir un apacible camino descubriendo más de Barasdin. Barasdin se compone de pequeños detalles, tal como este, un aviso en un comercio tradicional de una bombonería. Además, la ciudad en Croacia se conoce por la música, las flores y el barroco, que es parte de su arquitectura, que por fortuna hoy la podemos disfrutar en plenitud. La ciudad es bastante pequeña, con apenas 45.000 habitantes. Es un dato que solo es una anécdota cuando se va descubriendo este gran complejo del casco antiguo, con bastantes casas y palacios construidos y modernizados entre los siglos XIV al XIX, que hacen, por cierto, el ambiente ideal en estas épocas de fin e inicio de año, en el que la gente se reúne a pasar las festividades, destacando desde este punto la perfecta conservación de los edificios, además de vivir en un ambiente permanente de arte y cultura. Si visitas Barasdin, lo primero que te va a gustar es el ambiente tranquilo por el que puedes caminar, completamente peatonal, y lo observas en las grandes vías que desde la plaza del ayuntamiento puedes tomar para hacer un recorrido sin apenas preocuparte de mapas. Todo está al alcance de unos pasos, y en este punto les muestro esta vía de nombre Ljudevita Gallia, en la que solo es avanzar y se encuentran pequeños comercios, tiendas de artesanía, y van apareciendo galerías donde es posible comprar recuerdos y productos locales. Para la muestra me acerco a una galería de nombre Duchamp, en la que al frente se exhiben unos primeros objetos que no son indiferentes si caminas por aquí. Es arte hecho de residuos, muñecos y figuras que captan la curiosidad por la recursividad de quien los hizo, y estas figuras, les aseguro, no serán las únicas que verán por Barasdin, porque en algunos puntos encontraremos otras formas más curiosas, además de convencionales, pero esto seguramente responde a esa historia de ciudad medieval, en la que por naturaleza se trabajaba a perfección con los metales, que hoy en día sigue ese legado creando arte.
y deambulando por otra parte de la ciudad, caminando por una silenciosa calle, me encuentro mirando al suelo con una serie de placas en homenaje a personas locales. Seguramente no será jamás tan vistosa como el Paseo de la Fama en Los Ángeles, pero Barastín parece recordar con aprecio no solo a cantantes y artistas, sino a científicos y otras personalidades que han dejado una huella profunda en esta sociedad. Sigo avanzando por algunas calles céntricas explorando y me encuentro con más novedades. Es ver pequeñas casas de 2 plantas y descubrir más arte urbano fuera de lo convencional. Aquí me encuentro en paredes algo que causa curiosidad, y más cuando me acerco descubriendo que el arte aquí lo unen a todo lo que tiene fama en la ciudad. Por fortuna puedo entender cada una de estas obras, si pueden llamarse así. La primera muestra una especie de repollo y allí pegadas unas cuantas cucharas. A un lado ya uno se entera del contexto y se lee una receta del tipo salteado de chucrut, que es una col fermentada. Curiosa presentación de cocina, acompañada a un lado de otra muestra de arte donde se destacan los pistones de Barastín. Y es que averiguando luego, me enteré que la ciudad tiene una fábrica de pistones que es fundamental para la industria automotriz y por la cual hace estos suministros para empresas de autos de todo el mundo. Y esta curiosa galería callejera termina con otra muestra, esta vez de una preparación local de un aceite de calabaza con dientes de león. Bastante particular encontrar esto en el camino que me confirma más que el arte aquí está en cualquier rincón a la espera de ser descubierto. Este es un recorrido informal que hago por varias partes de la ciudad y en esta ocasión sigo por la calle Mariana Subera para descubrir uno de los palacios más bellos que se puede ver y envuelve la escena histórica de Barastín. El palacio que observan a un lado es el Cernache, un edificio al estilo barroco que actualmente alberga la Galería de Bellas Artes y que más adelante visitaremos el interior. Por ahora continúo directo descubriendo más del por qué muchos en Croacia consideran que la mejor Navidad se vive aquí, y es por ambientes como estos, donde los ángeles se esconden en las ventanas superiores de algunas casas, además de hallar escenarios navideños como estos que se usan para sesiones de fotos, además de más curiosidades que solo si vas atentos las vas a encontrar. Por ahora hemos llegado a una plaza muy especial. Esta es la Plaza Miljenka Stančica, lugar en el que todos los años se realiza uno de los mercados navideños más vistosos de Varaždin. Las celebraciones de este tipo en Croacia, al ser un país católico, se realizan hasta el 6 de enero, por lo que este es el sitio perfecto para probar la gastronomía local con vino caliente, además de los dulces. Si ven esto, seguramente añorarán vivir esta época, pero como ya estamos comenzando otro año, los llevo por este mismo sendero a encontrar el lugar preferido de quienes visitan Varaždin. Una entrada con un largo pasillo de piedra al fondo deja entrever una de las maravillas de esta ciudad. Les presento el Castillo Viejo, uno de los monumentos más reconocidos de Varaždin. Como el lugar es merecedor de verlo con más detalle y contar un poco de historia, dedicaré próximamente un capítulo a este sitio. Por ahora no quería llegar hasta aquí sin mostrarles un típico castillo como esos que siempre han imaginado, con torres, fosos, que recuerda tiempos pasados cuando Varaždin era una ciudad fortificada clave. Dejo el Castillo Viejo para volver esta vez a mostrarles un poco de este palacio con el que abríamos el camino por esta zona. Este es el Palacio Cermash. Su fachada vistosa no hace más que despertar curiosidad, por lo que se los voy a mostrar un poco en su interior mientras les cuento parte de su historia. Palacio cargado de elementos rococó que fue construido en el siglo XVII y perteneció inicialmente al barón Prančiški,
A mediados del siglo XVIII, la familia Cermach adquirió la propiedad y transformó su fachada al estilo rococó, dotando el edificio de una elegancia distintiva que aún se aprecia hoy en día. Recorriendo el interior de este palacio se puede ver que mantiene su suntuosidad, pero de una forma sencilla. Desde 1947 está dedicado a la cultura y alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Varaždin, donde se exhiben algunas obras. En esta ocasión confieso que al ingresar no había nadie, por lo que quizás estaban en alguna pausa y todos los salones estaban cerrados. Solo fue ver los interiores y pasillos, algunas obras de las que pude ir apreciando mientras caminaba en soledad por aquí. Y muy cerca del Palacio Cermach, tomando la calle Ivana Padovcha, se descubre entre la tranquilidad de las casas de la época y esta vía poco transitada un espacio que combina arte y creatividad. Solo falta avanzar un poco para detallarse uno de esos espacios llamativos de Varaždin. Así llegamos a la Galería Prikratki. En el momento de visitarla la encontré cerrada y no está muy claro si lo ha hecho de forma definitiva, ya que varias de sus esculturas se exhiben en la calle a la vista de todos. Desde este punto la calle perderá interés para concentrarnos en ver cómo piezas de metal, muchas de ellas tornillos, herramientas y material automotriz desechado, se hacen en obras de arte, lo que no te va a dejar indiferente al ver una variedad de sillas realizadas de una forma de arte conocida como objetos de la cultura cyberpunk, donde la basura metálica y algunas partes de madera sirven para ir moldeando formas propias. Esta parte que podemos ver sobre la calle agrupa además de bancas, sillas y otros elementos que resultan bastante llamativos porque ninguno se repite. Todas estas esculturas y composiciones están hechas a partir de viejos martillos, alicates, destornilladores y otras herramientas, objetos de metal, que ya les había hablado de autos, además de maquinaria pesada. Si el exterior de la galería es así, ¿te imaginas qué es lo que podemos encontrar? Por desgracia estaba cerrado y me quedé con las ganas de entrar, pero la vista a esta galería, o por lo menos pasar por esta calle, merece la visita. Varaždin y su casco antiguo es pequeño, pero a cada espacio se le van a encontrar sorpresas. Esta es otra más, otro palacio, en este caso destinado a los asuntos turísticos de la ciudad, que se puede visitar también en su interior. Las ventanas en diciembre sirven como un tradicional calendario de Adviento, en el que cada día, del 1 al 24 de diciembre, se van revelando imágenes en cada ventana, generando curiosidad en los visitantes. No hay pausas en este camino para descubrir más historias, y esta es una obra de arte llamada la crinolina del amor. Para comenzar les digo que es una crinolina o miriñaki. Es un armado en el que faldas grandes con volumen las mujeres se las ponían para la época victoriana hasta finales del siglo XIX. Ahora viendo esta forma artística en un vestido de metal, este monumento representa la promesa de amor eterno entre una joven de la nobleza local y un teniente con quien se iba a casar, boda que nunca se realiza porque la joven fallece con apenas 20 años de edad y en su lecho de muerte promete amor eterno. Esta historia está cargada de romanticismo y tragedia y se ha convertido en una leyenda local, recordando el poder del amor en medio de la adversidad y las circunstancias más difíciles. Por eso muchas personas se acercan a esta instalación para dejar en ella
un candado como muestra de amor. ¿Qué te parece esta historia de amor eterno? ¿Has escuchado alguna leyenda similar en tu ciudad? Candados que nos llevan a otro rincón que muy pocos detallan en esta ciudad. En un pequeño espacio entre una iglesia y una casa encontramos más ángeles en Barazdín, que es conocida como la casa de estos seres, y que aquí sobre la valla también se dejan candados en símbolo de amor eterno. Con este espacio de ángeles en un callejón, despido otro recorrido en estado natural viajero, explorando el centro de Barazdín, una ciudad llena de bonitas curiosidades. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y si llegaste hasta aquí conmigo, solo me queda darte las gracias y animarte a acompañarme por futuros recorridos. Por ahora me despido. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.